y particularmente de la economía política, ¿no? Estoy hablando del materialismo dialéctico y su máximo exponente. Nos vimos en la clase pasada la presentación de su persona como investigador, como migrante también, su contexto en el cual tuvo que desempeñarse, las constricciones a su producción que esto generaba, y empezamos a desarrollar todo lo que tenía que ver con uno de sus principales conceptos, que es el de modo de producción, desde esa perspectiva tan diacrónica, digamos, en tanto y en cuanto va a recoger las experiencias de modos productivos de distintos puntos del planeta, las va a comparar y va a encontrar algunos principios fundamentales, que todos los modos de producción tienen en su base una forma particular de concebir o no la idea de propiedad privada, ¿no? Y en base a esta centralidad de la propiedad privada, que hoy nos parece algo absolutamente natural porque vivimos en el modo de producción capitalista, ¿sí? Donde la propiedad privada está perfectamente definida desde el derecho, ¿no? Por eso ustedes trabajan tanto con asignaturas provenientes del derecho. Es esa forma que adquieren las relaciones sociales de propiedad, porque la propiedad no alude solamente a una relación individuo-cosa que se posee, sino fundamentalmente, va a decir Marx, hablamos de relaciones sociales de propiedad porque sencillamente lo que es mío no es tuyo, ¿sí? En este sentido, él pone el énfasis en la propiedad de los objetos y particularmente de los medios de producción, ¿sí? Como una relación social. Básicamente, y dicho de manera muy sencillita y casi infantil, la propiedad es una relación social porque marca de quién son las cosas y lo que es mío no es tuyo, ¿sí? Por eso el énfasis en lo social o en la relación social, que implica que este sea mi teléfono. Y todo el comportamiento asociado a esa propiedad de mi teléfono, con reglas escritas y no escritas, porque básicamente las escritas dirían que esto es de mi propiedad, por lo tanto, si alguien lo toma sin mi autorización, está cometiendo un delito, que puede ser tipificado como hurto, robo, ¿sí? Puede estar agravado por el vínculo o no, pero también hay una serie de normas consuetudinarias adecuadas, de tal suerte de que si este es mi teléfono, aun cuando yo lo deje extraviado sobre un mostrador, corresponde que nadie entre a mirar lo que yo tengo. Esto es algo que las parejas tienen que aprender, ¿sí? Porque resulta que además de novios y esposos o esposas, se vuelven casi investigadores furtivos de los contenidos del teléfono de la otra persona, ¿no es cierto? Entonces, hay normas que tienen que ver con los usos y las costumbres y obviamente hacen a estas relaciones sociales. Así como hablo de una pequeñez insignificante como puede ser un teléfono móvil, lo mismo se plantea para propiedades realmente discutidas hoy, como es la propiedad de la tierra, ¿no? Si nosotros vemos el enorme grado de intrusión de tierras que hay en nuestra provincia, entonces también estamos viendo problematizada la relación social de propiedad en relación a un bien productivo como es la tierra, en algunos casos como bien productivo y en otros sencillamente como espacio habitacional de las familias de menores recursos que deciden tomar un predio, parte de él, ya sea solamente para asentarse, en el caso de los asentamientos urbanos, habrán visto solamente tomar un predio que es privado o público, que a la sazón funciona del mismo modo que si fuera privado, es decir, está reservado para un uso específico, que puede estar estipulado o no. La tierra fiscal puede no tener hoy una función. Bueno, pues la gente
siente que si es fiscal no es de nadie, ¿no? Un poco lo que sentimos en relación a todos los bienes comunes en el siglo XXI. Por eso no nos apropiamos, por ejemplo, de los bienes del Estado, ni los cuidamos, ni ejercemos vigilancia y control, más bien los rapiñamos todo lo que podemos. Entonces, esa pauta cultural está problematizando estas relaciones sociales de propiedad como al menos discutibles, ¿no? Si en una sociedad la propiedad privada no se confronta, entonces quiere decir que eso está todo en orden. Si la gente ve tierras fiscales durante 20 años desde que nació el potrero de la esquina, no tiene ningún uso, y él siente que eso es fiscal, está reservado al uso de las generaciones futuras, para el proyecto que sea, no va a ir a ocupar. Lo que pasa es que las ocupaciones son bien complejas, ¿no es cierto? Porque se basan en un principio de derechos humanos que es el derecho a un lugar para habitar en el país del que somos ciudadanos. Entonces, las personas que se apiñan en asentamientos informales, ya saben, tacuara, bandera argentina, y enarbolan el derecho a tener un lugar donde vivir. En el caso de los asentamientos informales urbanos y en el caso de la toma de tierras rurales, misma cosa, ¿no? Las personas y las familias se declaran de profesión productores agropecuarios sin tierra. Ven una tierra que no está siendo explotada de manera agropecuaria, aun cuando, como está sucediendo ahora, que están tomando tierras en el norte, en Andresito, que son áreas naturales protegidas. Pero el colono que ve que allí nadie va, nadie controla, nadie usufructúa, porque de hecho esa es la calidad del área natural protegida, que no hay explotación de la misma, y dice, bueno, voy a ocupar esta tierra ociosa. ¿Ya? Y la ocupa, y a partir de allí se desatará un problema de orden legal y de acceso a derechos que termina en la justicia. Entonces, fíjense lo central que es y cómo este autor toma las relaciones de propiedad como relaciones sociales fundantes de una forma de constituir la sociedad. Entonces, dependiendo de cómo se da esa relación social de propiedad, estamos hablando de modos de producción tribal, acá estoy adelantándome, de modo de producción primitivo, propiedad social de los medios de producción, modo de producción esclavista, propiedad de los medios y también de las personas, modo de producción feudal, ya no hay esclavitud, sino servidumbre, ¿sí? Modo de producción capitalista, que es en el que vivimos, y modo de producción socialista, que para Marx es el modo de producción que se va a instalar cuando caiga el modo de producción capitalista, ¿no? Discurrimos largamente la clase pasada sobre los intentos de adelantar un modo de producción socialista, de cómo todos los intentos resultaron fallidos porque en realidad desde Marx en el 1800 para acá sabemos que el modo de producción se va a cambiar a escala planetaria, no puede ser iniciativa de un país, pero no puede haber un país en un modo de producción y otros en otro. Aunque tenemos las experiencias históricas de la Unión Soviética ya terminada, de China ya en un proceso de apertura hacia el modo de producción capitalista que combina los dos herramientas de los dos modos, lo mismo con Cuba. Y dijimos, no sabemos nada de cómo va a terminar el modo de producción, el ensayo socialista de Corea del Norte. Porque hay un blindaje comunicacional de los medios hegemónicos del mundo para que no sepamos absolutamente nada de lo que sucede en Corea del Norte, y Corea del Norte, por cierto, que lo propicia, porque fíjense que no participa, por ejemplo, las redes de Internet. Podrían sortear esta posibilidad. Entonces, por eso es tan complicado acceder a información que no esté previamente filtrada y manoseada en relación a la verdad que contenga sobre este tipo de países, ¿no? Entonces,
Habíamos quedado en la determinación de estos modos de producción, en los cuales se discute fundamentalmente la relación social de propiedad, no de las cosas privadas, vestimenta, en seres mínimos, sino de los medios de producción. Y los medios de producción eran la tecnología, cualquiera sea, desde el palo clavador de las comunidades primitivas hasta, ¿no?, las herramientas robóticas que se usan en la actualidad casi para todas las producciones de vanguardia, el conocimiento asociado a ellas y las materias primas. Entonces, los medios de producción se componen de 3 formas particulares y el otro componente del modo de producción es la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo tiene una forma particular en cada uno de los modos de producción. Quiero que presten atención porque las palabras medio y modo parecen lo mismo y no tienen nada que ver, o sea, tienen una estrecha relación, pero el modo de producción incluye al medio de producción. No hay modo de producción sin medios de producción o sin problematizar la propiedad privada de los medios de producción y las relaciones con la fuerza de trabajo, que en definitiva va a ser indispensable en cualquier modo de producción porque solo la fuerza de trabajo humana hasta el presente, por eso estamos desarrollando aceleradamente la robótica y los cyborg y demás, ¿sí? Hasta el presente solo la fuerza de trabajo humana es la única capaz de, a través de sus conocimientos, utilizar las herramientas necesarias para transformar o para agregar valor, diríamos hoy, a las materias primas. Objetivo fundamental del modo de producción, generar riqueza. Entonces, hoy retomamos, hasta aquí lo que hicimos, la clase pasada, la idea de formación social. La formación social, que es un concepto que tienen que aprender, y apréndanselo de verdad, que es pregunta de parcial. ¿Por qué es pregunta de parcial? Porque a mí me gusta, no, porque es central para entender la teoría, esta teoría. La formación social, va a decir Marx, es el modo de producción en un momento histórico determinado. Sería como lo vemos en la realidad. Modo de producción es un concepto abstracto, es un concepto teórico, es un concepto que me permite analizar un estado de cosas, pero lo que yo voy a ir a observar en un lugar y un tiempo específico es la formación social. Entonces, la formación social es el modo de producción, en tanto estructura de relaciones de propiedad, en un momento histórico determinado. Es decir, aparece como fenómeno empírico, ¿no? Entonces, le pone nombre a las formaciones sociales, igual que el modo de producción se llamaba primitivo. Aquí estamos con la formación social antigua o esclavitud, la formación social asiática, esclavitud con propiedad estatal de la tierra y dirección del trabajo colectivo por parte del Estado. La formación social asiática fue la que predominó y la que hizo posible una enorme acumulación de capital inicial en países como China o la India, que hoy descollan como países capitalistas muy avanzados e incluso acreedores de grandes potencias internacionales, ¿no? El país decidió usar, básicamente, bueno, hay varios estudios sobre varias experiencias asiáticas, pero, por ejemplo, en China tiene que ver con la siembra y cosecha del arroz por sistema de regadíos, ¿no? Donde las tierras eran de propiedad estatal, la mano de obra esclava o sierva, en el mejor de los casos, es decir, las personas podían decidir dónde querían ser esclavizados, en general en su propio pueblo, ¿sí? Pero también esto atañe, por ejemplo, no sé si escucharon alguna vez hablar de los barcos factoría. China usaba mucho el barco factoría casi como lugar de disciplinamiento y
castigo, ¿sí?, de quienes no desarrollaban de buen grado su actividad según lo planificaba el Estado. Es decir, es preferible quedarte plantando arroz con el agua hasta la rodilla, pero en tu propia colonia o paraje rural, a ser castigado por no hacer bien el trabajo y enviado a un barco factoría, esto es, separado de la familia, en alta mar, con todos los problemas que tienen el vivir embarcado, y en estos barcos factoría, ustedes ya saben, se dedican a la pesca, en su inmensa mayoría son barcos piratas. La Argentina tiene muchos problemas con los barcos factoría, que operan en nuestra plataforma atlántica, porque el mismo barco que tiene allí fuerza de trabajo semiesclava o esclava, o por lo menos contra su voluntad, pesca y en el mismo barco envasan, ¿no? Entonces ya vuelve a tierra con las latas de sardina, como digo yo, ¿no? En el mismo, por eso factoría, porque es un barco fábrica, digamos, ¿no? En el mismo barco ya se fracciona y se envasa la cosecha de esa, ¿cómo se llama?, de esa pesca, que en la mayor parte de los casos se desarrolla bajo la forma pirata, es decir, sin permiso, es decir, del latrocinio de los mares. Entonces, esa formación social asiática construye su poderío en base al robo, al hurto, a la piratería y a la esclavización, con forma de propiedad estatal de la tierra y de los recursos, pero además de la propiedad, la dirección del trabajo colectivo la ejerce el Estado. Es bien interesante porque implica un disciplinamiento enorme de la población, ¿sí? Todo lo que no se hace a voluntad se hace contra la voluntad, y para tener trabajadores contra su voluntad hay que tener una gran gestión en dirección del trabajo colectivo. No hay cooperación, básicamente. Así que, por lo tanto, si no hay cooperación es porque no hay sanadores, y si no hay sanadores es solo látigo. Esto está escrito en varios trabajos en relación justamente a las relaciones laborales. En cambio, la formación social feudal establece la propiedad privada del señor feudal, pero también puede ser estatal del país, tanto de la tierra como de todo lo plantado en ella, incluso las personas, ¿no? Por eso no hablamos de esclavitud, sino de servidumbre en la fuerza de trabajo. El modo de apropiarse de los recursos es la conquista, en los cuales la conquista de América fue el paroxismo. ¿Por qué? Porque se encontró un gran yacimiento de rapiña de recursos naturales y la posibilidad de descubrir un continente completo, lo cual en gran parte y para muchos autores es el descubrimiento de América, la gran acumulación primaria de capital que hace posible el surgimiento del modo de producción capitalista. Para muchos autores, si no hubieran descubierto América, ¿no?, si no hubiera habido esa gran incorporación de oro, de riqueza y de alimentos, porque América Latina es riquísima en biodiversidad hasta la actualidad, maderas, minerales, lo que se les ocurra, no hubiera sido posible el pasaje del modo de producción feudal, que fíjense que el descubrimiento de América se produce bajo un modo de producción feudal. Allá tienen todos los cuentos del rey y la reina, ¿sí?, de España, que inician y que financian la campaña el viaje de Colón a América, todos los viajes posteriores que habían estudiado en toda su escuela primaria y secundaria. Es decir, esa acumulación primaria del capitalismo se da en etapa feudal, pero es tan grande y tan descomunal, digamos, se va de madres o se desencaja, porque la conquista, hasta la conquista de América, la conquista era la conquista de pueblos, la conquista máximo de algún país. Ustedes habrán visto cómo cuando Roma se larga a la conquista y logra conquistar casi toda Europa, es decir, pero nunca se iba de escala. La conquista de América saca de escala totalmente, a tal punto que para algunos autores permite tal acumulación primaria de riquezas que produce la propia implosión del sistema feudal y da lugar al sistema capitalista.
Siempre les recomendamos que miren sin aburrirse una película que es medio larga, pero ahora yo en pandemia el año pasado miré otra que creo que se llama Luis XVI, pero había una película hollywoodense que se llama María Antonieta, muy pintoresca, muy rapidita de leer, perdón, de mirar, como todas las producciones de Hollywood, muy orientada al entretenimiento, pero que se puede ver ahí rápidamente en un film relativamente breve, cómo es el proceso de la caída del feudalismo por implosión. ¿Sí? Por la enorme avaricia de los Luises, la esquilma a quienes tributaban, un pueblo que ya no soporta más, y por otra parte una apropiación y una generación de riqueza para el reino inusitada, ¿no? Cualquiera que pueda pasear por los jardines de Versalles, uno dice, ¿cómo hicieron esto? Hay oro por donde ustedes quieran verlo. Hay trabajo artesanal impresionante, obras de arte hoy incunables, por supuesto, que se hacen a fuerza de una gran apropiación de riquezas. Entonces, la última formación social que conocemos, porque acuérdense que la formación social es el modo de producción en un momento y un contexto determinado. La última existente es la formación social burguesa con modo de producción capitalista, porque si bien Marx anunciaba la venida de un nuevo modo de producción, como formación social solo tenemos algunas experiencias preliminares fallidas de formación social socialista. Unión Soviética, Cuba, China. ¿Estamos? Que finalmente las tres optan, luego de la aventura socialista, optan por una salida hacia el capitalismo y hacia la integración. Y hoy es poco menos que imposible, o ya está absolutamente comprobado, que nadie puede hacer la revolución por las suyas en un solo país. De hecho, Marx así lo planteaba, por eso crea la Internacional de los Trabajadores. Bien, entonces vamos a este grafiquito que tiene como todo gráfico la magia de sintetizarlo todo en un par de líneas, ¿no? Una estructura social tendría más o menos esta forma en la teoría de Marx, es decir, una forma piramidal, llamamos formación social porque nos estamos refiriendo al modo de producción en la actualidad capitalista, pero la formación social puede ser capitalista en el primer mundo, en el tercer mundo, puede ser una formación social argentina, puede ser una formación social estadounidense, y aunque el modo de producción es el mismo para Estados Unidos que para Argentina, la formación social, vaya que es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué es diferente? Porque nuestra estructura en su base y en su cúspide es diferente. La formación social se compone de una estructura y una superestructura, dice Marx. ¿Sí? Si voy muy rápido no entienden, me piden que me detenga. En la estructura que encontramos de esa formación social, pongamos, por ejemplo, el modo de producción capitalista, la formación social argentina. En la estructura vamos a encontrar las relaciones sociales de producción, es decir, medios de producción y fuerza de trabajo. Entonces, si nosotros describimos cuáles son nuestros medios de producción, nos dan escalofríos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos medios de producción, ¿cómo se componían? Pregunto y espero la respuesta. Había de tres tipos, ¿no es cierto? ¿Sí? Materias primas, entre los cuales la tierra era fundamental. ¿Qué más? Tecnología y conocimiento. Si yo miro la República Argentina, tierra riquísima para lo que guste mandar. Hidrocarburos hay, reservas forestales hay, tierra productiva pampeana de las más ricas del mundo hay, agua hay, ¿sí? Minerales hay, es decir,
materias primas en este país sobran, ¿sí? Diversificadas a más no poder. Hay países que son tienen muy poca diversidad de materias primas, hay países que tienen muy poca tierra también. Piensen en países muy pequeños como Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Que no tiene petróleo, tiene básicamente grandes extensiones de campo mm, para la pastura, fin, ¿sí? Sin ni siquiera posibilidades de mucha producción agropecuaria porque son tierras bajas e inundables. Entonces Uruguay solo se puede dedicar a la ganadería básicamente, salvo que también se dedica a la producción hidroeléctrica y últimamente a la forestación de manera impresionante y a las fábricas de pasta celulósica para exportación, ¿no es cierto? Por poner ejemplos distintos de formaciones sociales basadas en la diferenciación que tienen en cuanto a sus medios de producción. Tecnología y conocimiento. Durante muchísimos años Argentina fue fuertemente observada por nuestra educación pública, ¿sí? Gratuita y restricta y laica que permitía que toda la población accediera a los estudios. Entonces generaba cierto miedito, por lo menos cierta aprensión internacional, ver cómo un país tenía toda su población alfabetizada y en algunos casos, como la universidad también es pública, gratuita, laica y acceso irrestricto, sin edades pautadas para el inicio, por ejemplo, entre otras cosas, como tienen la mayor parte de las universidades del mundo, entonces además podíamos llegar a desarrollar mucho conocimiento tecnológico. Nosotros les propusimos que vean Argentina Latente, habrán visto los sistemáticos desmantelamientos de los experimentos argentinos, de los desarrollos tecnológicos argentinos, verbigracia, un proceso de endeudamiento que es mucho más que un chiste de mal gusto, ¿sí? Ha sido históricamente el proceso de endeudamiento al que hemos sido sometidos de mayor o menor buen grado, el que ha obstaculizado nuestros desarrollos tecnológicos. Entonces, tenemos la paradoja de contar con medios de producción, ¿sí? Con fuerzas de trabajo relativamente educada y disponible, pero sin acceso a tecnologías. Todo lo que es tecnología lo tenemos que importar, los desarrollos nuestros son muy incipientes y por eso hablamos de la industria maquiladora, es decir, apenas nos permiten ensamblar aquí, pero no hacer desarrollos propios. Ustedes habrán estudiado en otras asignaturas y en el derecho lo que tiene que ver con los royalties, la ley de patente, la imposibilidad, la competencia desleal, la posibilidad de que si producimos determinados bienes, ¿sí? No se nos permita comercializarlo fuera y por lo tanto no ingresar divisas. Entonces, en la base o estructura de una formación social, ¿qué puedo analizar? Puedo analizar cómo se compone esa estructura, cuáles son los medios de producción y la fuerza de trabajo disponible que hay allí. Aunque ustedes no puedan creerlo, porque nosotros vivimos en un país que tiene sobreoferta de fuerza de trabajo y muchas dificultades para emplearla, crecientemente más cantidad de dificultades, hay países en el mundo y hay regiones de países, incluso vecinos, que tienen un fuerte faltante de fuerza de trabajo en nichos específicos. Yo les contaba antes de la pandemia, en 2018, cuando era responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades, tuve la oportunidad de estar en Chapecó y Chapecó estaba ofreciendo fuertes incentivos a trabajadores chinos que quisieran venir a trabajar en sus frigoríficos tipo Sadía. Conocerán Sadía porque es el que nos vende los pollos con el pito en la panza para ese chifle que hace que nos avise cuando ya está cocinado. No sé si han visto, bueno, que es medio gourmet esta venta de Sadía en Argentina, pero en los supermercados hay. Sí, bueno, ¿por qué trabajadores chinos? Porque los trabajadores brasileños no están dispuestos a trabajar dentro de una cámara de frío tanta cantidad de horas al día. Los traían y bueno, la universidad se encargaba de enseñarles portugués a esos trabajadores chinos en un convenio marco, ¿sí? No estoy hablando del tráfico ilegal de personas, sino
de la necesidad de reclutar fuerza de trabajo de otros países que tengan excedente. Tampoco, por cierto, los argentinos, con todos los derechos laborales que tenemos, estamos muy dispuestos a ir a trabajar a otros países en esas condiciones, si no es por un rédito material y económico importante. ¿Estamos? ¿Qué hay entonces? Para Marx, la estructura define una sociedad. ¿Qué hay en la superestructura? Marx va a decir, la superestructura es reflejo de la estructura. Depende de cómo se den esas relaciones sociales de producción, esa sociedad va a tener una superestructura. ¿Cómo se compone esa superestructura? Se compone de todo lo que podría decir Althusser. Después, los aparatos ideológicos, donde entra la ideología, la religión, el derecho, la filosofía, las formas constitutivas del Estado, las formas de hacer política, la cultura en general. ¿Por qué decimos que es reflejo? Porque para Marx lo que define una sociedad son las relaciones sociales de producción. Y cada sociedad o formación social va a tener como superestructura el aparato ideológico que ayude a mantener esa estructura. En un proceso que para Marx es complejo y hasta perverso, porque el sistema de ideas, dice Marx, incluida la religión, por lo cual se imaginarán la persecución que recibía al respecto, pero también el derecho, la política, la ideología y la cultura en general, tienen como misión en una formación social ocultar la explotación que se da en la base o estructura de esa sociedad. ¿La explotación de quién? La explotación de los propietarios de los medios de producción, de la fuerza de trabajo de aquellos individuos que no posean medios de producción. Vamos a avanzar hoy en relación a esto porque para Marx esta estructura genera básicamente una estructura de clases con sus características, tanto para el modo de producción feudal como para el modo de producción capitalista, que fuera de interesarnos por cuestiones históricas y para comprender cómo se desarrolla una teoría, nos interesa comprender cómo se dan esas relaciones sociales de producción en el modo de producción capitalista, que es donde nosotros vivimos y tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Marx, todo lo que serían hoy los medios de comunicación mienten. Están orientados a mantener un status quo donde el propietario de los medios de producción hace que, simula que favorece a los trabajadores, porque en realidad los trabajadores o venden su fuerza de trabajo o mueren de hambre. Simple y sencillo. Por eso el desempleo es una desgracia bastante complicada, ¿no es cierto? De la cual cuesta, una vez que se cae en situación de desempleo y ese desempleo se vuelve estructural, salir adelante es casi misión imposible. Tiene que haber un gran cambio en la formación social para que quienes hayan caído en situación de pobreza y desempleo remonten la cuesta. Y remontar la cuesta implica muchos años. Y digo esto porque vamos a pasar décadas remontando la cuesta de la pandemia. ¿Sí? Y les va a tocar a ustedes, ya como jóvenes profesionales, pensar esta cuestión, ¿sí? Cómo generamos riqueza, cómo facilitamos la organización de la sociedad para que se vuelva a producir, cómo facilitamos la creación de puestos de trabajo, qué calidad van a tener esos puestos de trabajo, cómo pensamos un país, porque el mundo entero está pensándose post pandemia. ¿Cómo remontamos este asuntito que tenemos ahora? Parece que me estoy adelantando muchísimo, porque en realidad en este momento en Argentina estamos en el pico de la pandemia, estamos más preocupados por no morirnos que por salir adelante y desarrollarnos, ¿no es cierto? Pero en breve, por lo menos así lo marca la generación de vacunas y el conocimiento científico que permite avisorar una posible salida de la situación de pandemia a escala global. De hecho, vemos con muy buenos ojos, ¿sí?, que Europa ya esté sin
sin barbijos, casi en su mayor parte, retomando las actividades colectivas y masivas, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos todavía muy encerraditos tratando de aguantar esta segunda o tercera ola, depende de cómo la queramos ver o denominar, ¿sí? Entonces, acuérdense de este gráfico porque ejemplifica una formación social, que es un modo de producción en un contexto histórico y geográfico particular, es decir, es un modo de producción en su forma empírica. Por eso hablamos de modo de producción, de formación social argentina con modo de producción capitalista, diferente de la formación social americana o mexicana o europea, bajo el mismo modo de producción. Pregunta de parcial. ¿Cuál es la formación social a la cual alude el texto anexo? Bueno, ¿qué me voy a fijar? ¿Qué país y de qué época hablan, no es cierto? Para la tranquilidad de ustedes siempre les damos países capitalistas y en la actualidad, porque vieron que buscamos siempre noticias para analizar del presente, ¿sí? Si tuviéramos mayor interés historiográfico en esta materia, que no es que no tengamos interés, no tenemos tiempo, podríamos ponerle un texto respecto del feudalismo en el siglo XIX, como hacen los historiadores. Pero aquí, en general, el modo de producción que les vamos a presentar en el parcial y que ven ustedes en los diarios, alude al modo de producción capitalista, pero la formación social es ese modo de producción dónde y cuándo. Primera parte de la pregunta. En Argentina, prepandemia, pospandemia, en pandemia, ¿no? Ya que va a venir a partir las aguas esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿sí? Bien, una vez que yo identifico cuál es la formación social, paso a analizarla. Para analizarla tengo que decir cómo se compone la estructura y la superestructura de esa formación social. En el texto siempre les damos rastros de qué materia prima estamos hablando, el texto es de producción agropecuaria, es de producción minera, qué sé yo, es de producción de conocimiento, de tecnología, de software, ¿de qué me está hablando? ¿Qué tipo de relaciones sociales de producción están presentes en ese texto? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuál es la tecnología, el conocimiento y la materia prima a la que habla? ¿Y de qué fuerza de trabajo habla? ¿Cómo la caracteriza? ¿Como joven? ¿Como envejecida? ¿Como calificada? ¿Como de baja calificación? ¿Como altamente tecnologizada? Yo qué sé. Describen la estructura de esa formación social que está presente en el texto, a partir de los indicios que tienen. Mucho no va a decir en el texto la estructura de la formación social del texto, no, ¿sí? Ustedes van a tener que deducir del ejemplo, mirando el país y la época en primer lugar para definir cuál es la formación social y en segundo lugar, al analizar la estructura, van a fijarse, ¿sí?, de qué materias primas está hablando, de qué tecnología está hablando, de quién es la propiedad de esas materias primas, de esa tecnología. Cuando se refiere a la fuerza de trabajo, cómo describe la fuerza de trabajo, joven, calificada, sin calificación, desocupada, no lo sé, depende del texto, ¿sí? Hasta ahí estamos elaborando una misma respuesta, ¿eh? ¿Cuál es la formación social presente en el texto? Digo esto porque ustedes después no saben por qué salen mal. Las respuestas son siempre complejísimas y yo tengo que saber qué es una formación social para poder encontrarla en el texto. Tengo que saber cómo se compone de estructura y superestructura. Pucha, caramba, y recién estoy analizando la estructura. Me quedan 15 minutos de parcial. Bueno, por eso es que tengo que tener el ejercicio de análisis, porque si lo van a hacer por primera vez, como todo lo que uno hace por primera vez, inclusive coser un botón, va a llevar mucho tiempo y va a salir mal, ¿no? La experiencia, o como dice el viejo refrán, el monje hace el hábito hace al monje. ¿Ah? Practiquen, dice entre niñas. Bien, vamos a la tercera parte de la respuesta. ¿Cuál es la formación social presente en el texto? Ya describimos la estructura. Necesitamos describir la superestructura. ¿Qué elementos o qué indicios de la superestructura aparecen en el texto? Me dice que el ministerio tanto cuanto
hay presencia de Estado. Me dice que las políticas de inserción de los desocupados, no sé qué historia, hay política. Me dice que va a costar recuperar la cultura del trabajo en Argentina porque hemos pasado, porque tenemos gran cantidad de familias en los asentamientos precarios que van por la tercera generación de desocupación que vive de la supervivencia y la ayuda del Estado. Hay cultura en ese texto, ¿sí? ¿Hay alguna referencia a alguna forma de religiosidad? Así me hable de Jesucristo, de Mahoma o del gauchito Gil, misma cosa a los efectos analíticos. ¿Te acordás, Mariana, que teníamos un texto que decía que le adoraban al gauchito Gil y nadie ponía, ¿sí?, que como elemento de la superestructura había una referencia a una creencia popular? Que será popular, que será de nuestros pagos y que no lo conocerán en otro lugar, pero para nosotros el gauchito Gil es significativo. Y si hay correntinos en la clase, mucho más. ¿No es cierto? Porque es de allí donde nace la religiosidad popular del gauchito Gil y se expande por el resto del país. Hay que mirar qué hay en el texto. Si hay alguna mención a alguna cuestión ideológica, si hay mención a alguna cuestión religiosa, si dice que la ley 26.160 es la que regla, sí, es porque estuve leyendo ahora recién, la que regla la propiedad comunal indígena, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay de la superestructura? Hay derecho. Todo el aparato legal puede estar presente y de hecho es una combinación de derecho, política y Estado. Así lo único que encuentra en el texto sea la referencia a una ley que, porque el que escribe ese texto no está respondiendo el examen de sociología. Ustedes están respondiendo el examen de sociología. ¿Se entiende? Entonces, habrán visto, ya que en los textos que les damos, abajo ponemos texto original adaptado por la cátedra con fines didácticos. ¿Qué quiere decir eso? Que casi por poco no le pintamos por rojo dónde tienen los indicios para la respuesta. Y a veces se los agregamos. ¿eh? Si no hay nada en la superestructura, le ponemos alguna cosita para que ustedes encuentren fácil en ese texto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un primer ejercicio analítico. Está entonces la estructura social en un momento y en una situación determinada es un modo de producción que genera una formación social X. ¿Cuál es la formación social? Y acto seguido van a analizar esa formación social diciendo qué hay de la estructura allí y qué hay de la superestructura. ¿Sí? Una vez completado esto, muy bien, 10 la respuesta. No sé, qué método de memorización utilizan, si se imprimen las cosas y se los ponen pegados por las paredes, si se hacen un sticker o algo, pero les aseguro que tener en mente este gráfico es fundamental para probar el segundo parcial. Bien, como ya se están dando cuenta, si lo central de una sociedad son las relaciones de propiedad, esta misma cuestión de la propiedad va a establecer una fuerte clasificación de entre quienes detentan propiedad y quienes no tienen nada en una sociedad, ¿no? Entonces, es tan fuerte la propiedad, ¿sí?, como relación social que introduce, va a decir Marx, es la propiedad lo que explica que haya diferenciación y estratificación social, ¿no? Siendo la diferenciación una división basada en diferencias individuales, distintivas, heredadas o adquiridas, ¿no? De ello, el sexo, la edad, los gustos, las preferencias, las actitudes, las creencias, son cosas que nos hacen diferentes a todos los individuos, ¿no? De hecho, hay una enorme diversidad en la viña del Señor. Tenemos todos características diferentes. Bueno, solo para que retengan la diferenciación social, a modo de comentario al paso, déjenme decirles que durante muchos años la sociología
tomó el sexo como una característica distintiva heredada. Se nacía varón o se nacía mujer. A partir de las leyes, los cambios, el ejercicio de derechos, en la actualidad, el sexo, o la identidad sexogenérica, para ser más precisos, ya no es una característica de diferenciación social heredada, sino adquirida. En tanto y en cuanto decidimos a lo largo de nuestro proceso de vida cuál va a ser la identificación o la identidad sexogenérica que vamos a tener, que no siempre corresponde con la diferenciación sexual, orgánica y física, ¿sí? Entonces, ese es un concepto que ha variado, ya le conté que hay problemas para el próximo censo para hacer esta distinción entre cómo se daba antes y cómo se da en la actualidad. Pero esa diferenciación, como todo lo que es diferente, ¿no? Si yo tiro sobre la mesa, vacío mi cartera, por ejemplo, que puede haber cualquier cosa allí dentro, y quiero establecer en ese mare magnum de cosas distintas, diferentes, quiero establecer algún ordenamiento, seguramente voy a generar una estratificación entre lo que se considera mejor o más importante o indispensable y lo que se considera innecesario, desechable, dispensable, ¿no? Entonces, la estratificación social, porque en la sociedad se procede del mismo modo, es un tipo especial de diferenciación social, obviamente, que jerarquiza de manera duradera y sistemática a la población. Y aquí empiezan a ver las estratificaciones sociales. Los estratos sociales son los grupos de personas que ocupan una posición de jerarquía igual o semejante, ¿no? En esa diversidad de población, en esa diversidad de experiencias vitales, hay un orden estratificado, ¿sí? Pero esa estratificación no es casual y aleatoria, sino que vuelve o recorta a esa población en grupos bastante estables. Y esos grupos es lo que llamamos estratos, estratos sociales, estratos socioeconómicos, le decimos en la actualidad, y entonces ustedes mueren por ser AB, estrato AB1, el de mayor poder adquisitivo, por ejemplo. Cuando hablamos de estratos, hablamos de grupos que comparten una característica, que puede ser en este caso poder adquisitivo, nivel de consumo, nivel educativo. Habrán visto que, por ejemplo, en cualquier encuesta que les hagan va a haber una estratificación de nivel educativo alcanzado. Desde primaria incompleta hasta posgrado veo que incluyen ahora. Antes era universitario completo la cúspide cuando no había posgrados. ¿Sí? Desde los años 90 en que empezaron a proliferar los posgrados y que se empezaron a contabilizar como características de un estrato social especial, entonces se incluye. Una cosa es graduarse en la universidad, se van a querer morir, porque ahora ustedes están peleando por tener título de universidad completa, ¿no es cierto? Luego van a querer tener el posgrado porque la sociedad así lo está demandando. Bien, igual que Weber y que Durkheim, se pregunta por el poder, va a decir que es la facultad de controlar el comportamiento de otros, igual que Weber, por control, por dirección, por coordinación, por guía, todas palabras que tienen un peso ideológico particular, ¿sí? Los pesos ideológicos más democratizantes y horizontales hablan de coordinación, guía. Los más capitalistas he escuchado ahora mucho la palabra liderazgo y conducción, ¿sí? Y los más autoritarios y verticalistas, control, dirección. Piensen esto porque el lenguaje se nos hace cuerpo, el lenguaje se introduce de manera inconsciente y van a pensar, ¿cuántos organismos conocen que se llaman dirección de tal cosa? Yo me río porque durante mucho tiempo fui la directora del departamento de antropología, cosa que ya me daba ataque de caspas, porque no dirijo a nadie, el director del departamento no dirige a nadie, el profesor hace lo que quiere con su cátedra.
Para eso existe la libertad de cátedra, ¿no? Entonces, directora. Bueno, ¿cuál no fue mi sorpresa? Cuando fui a la Facultad de Económicas y fui subjefe, peor, como en el regimiento. ¿Sí? Tampoco no soy jefa de nada, ni de nadie. Sin embargo, por ejemplo, he sido coordinadora de la Oficina de Relaciones Internacionales, un espacio mucho más horizontal. Las palabras no son ingenuas, tienen mucho que decir sobre la forma organizacional de esa organización en particular, ¿sí? Utilizando desde la influencia y la sugestión más o menos sutil hasta la fuerza y la coacción. Hay reglamentos que son tremendamente coactivos. Y yo pienso, por ejemplo, en la escuela en la que yo me eduqué, en la escuela de los años 70 y 80. Era realmente una escuela absoluta, no la mía, sino la escuela argentina. Era tremendamente verticalista, controladora y coaccionadora. Aquellos reglamentos eran leoninos. Nunca más en mi vida me compré un solo par de medias azules y les aseguro que no se me pasa el odio. Porque durante 14 años pasé la mitad de mi día vistiendo unas medias azules de nylon, además que daban un olor a pata importante, con lo cual había que ser muy cuidadoso con la higiene, porque eran las medias obligatorias, ¿no? Esto de la diversidad de los colorcitos y de que la gente va como quiere al trabajo sin uniforme, es recién desde los años fines de los 80 y 90 para adelante, a escala social general, ¿sí? Me atrevería a decir en varios países es esta la época que marca esta libertad, ¿no? O esta reducción de la coacción institucional como forma de poder, ¿no? Con aquellas indisciplinas que uno sabía que si pegaba el chicle debajo del banco le correspondían 5 amonestaciones, y le tiraba el pelo al compañero y la maestra lo pillaba, entonces eran 10 amonestaciones, porque, bueno, ¿sí? Realmente los instrumentos coactivos son enormes y muy extendidos en la sociedad. Tanto, ¿sí?, que genera su contraparte. El argentino es famoso por generar casi leyes para todo lo que necesitamos y saltárnosla. Con el famoso dicho, echa la ley, echa la trampa, estamos viendo cuál es la nueva ley para ver cómo la eludimos, como dicen los contadores, para no usar la palabra evadir, que tiene connotaciones legales. Solo se convierte en base de la estratificación, obviamente, el poder, si ese poder es permanente. Por eso el poder tiene vocación de permanencia, porque se consolida a sí mismo a partir del factor tiempo. Yo puedo tener un enorme poder que dure 45 minutos, ¿no? El del goleador en el campo de juego, que tiene a millones prendidos viendo cómo patea o no patea una pelota, pero ese poder es muy efímero. Para que se convierta en poder, tiene que ser más o menos permanente. Y el poder se acumula, ¿sí? Depende del tamaño de un grupo y de la generación de excedente económico que ese grupo pueda generar. Entonces, Marx, que ya saben, estudió todas las sociedades del mundo, encuentra básicamente 3 sistemas de estratificación que los vincula a los modos de producción, a las formaciones sociales y a la propiedad, que es para él el leitmotiv de toda esta cuestión clasificatoria. Esos sistemas de estratificación social son las castas, los estamentos y las clases. Las castas son grupos sociales cerrados, endogámicos, que quiere decir que se pueden casar solo entre sí. Yo nunca puse pantalla completa, ¿no? O sea que los que están con celular no me dicen nada y me están odiando. No, pero, o sea, se lee bastante, no sé si ahora estás. Bueno, la casta entonces es un grupo social Sí, cerrado, profe, se lee endogámico. igual, ¿Cómo? que se leía igual con la Ah, pantalla así. bueno, gracias. A los que se pertenece por herencia. Uno nace y muere en la casta. De la casta no se sale, ¿sí? No admiten la movilidad social individual.
Esto lo sabemos por Marx, y hoy nos parece obvio, pero no lo era hasta entonces. Se nace y se muere en una casta. Un ejemplo de ellos es la India. La India tiene hasta la actualidad un sistema de estratificación social por castas, de tal suerte que para ser un brahman hay que nacer en la casta brahmánica, casarse dentro de la casta brahmánica, tener hijos brahmánicos y no se puede salir de la casta. Nosotros no tenemos idea de eso porque vivimos en otro tipo de estratificación social, pero son destinos absolutamente estables, ¿eh? Uno nace, apenas aprende, tiene algún sentido de la razón, ya le empiezan a decir, pertenecemos a esta casta y aquí vivimos. Una sociedad muy estable, absolutamente estratificada, cada uno sabe cuáles son sus derechos y obligaciones. Fin de la conversación, ¿no? Obviamente, los individuos de día Durkheim están supeditados a la sociedad en la que nacieron. Similar es la estratificación por estamentos. La escala jerárquica de estratos sociales diferenciados por sus derechos y obligaciones y rígidamente separados por la ley y las costumbres, vinculada a una forma particular de relación con la tierra. Los individuos pueden cambiar legalmente su estamento en ciertas circunstancias o por ciertas capacidades extraordinarias. Solamente las situaciones o las capacidades extraordinarias permiten a los individuos salirse del estamento. Y esta es la sociedad feudal, el sistema de estratificación feudal, de tal suerte que si uno pertenece a la familia real, pertenece a la familia real para siempre. Incluso el príncipe Harry, con todos los problemas que trae, pertenece a la familia real. Esa condición no se la va a quitar nadie. En todo caso, será un príncipe macaco sublevado, qué sé yo, ¿sí? Pero pertenece a la familia real. Y esa forma feudal, estamentaria, hace que, bueno, las personas también nazcan y mueran dentro del mismo estamento. Solo por acciones o circunstancias extraordinarias, y aquí está el sistema feudal por el cual un buen soldado se ofrecía a emprender la conquista temeraria de un pueblucho, ¿sí? De algún paraje o de algún país exótico o lo que fuera, y tenía como premio pasar del estamento militar, que aunque ustedes no quieran creer, gozaba de poco y nada de prestigio, porque para el feudalismo el militar o las fuerzas, diríamos hoy, eran un estamento absolutamente desprestigiado. Primero porque pueden morir, casi seguro. Si no mueren, la mutilación estaba asegurada por el tipo de guerras que llevaban adelante. Además, porque, bueno, es el estamento social que se dedica a matar, ¿sí? En favor del señor feudal y además, luego de matar, levanta el botín de guerra, viola, saquea, comete toda clase de atrocidades y entonces después es un ser desagradable que hay que tener bastante lejos, ¿sí? Solamente que le rindiera grandes frutos a su señor feudal y entonces lo pasaba al estamento real con el cargo, bueno, ya que descubriste estas tierras, te voy a nombrar hidalgo de esas tierras. Hasta hoy existe esa distinción, ¿no? Entonces uno recibe en las monarquías europeas algunos premios de tipo caballero de la orden de no sé quién, ¿sí? Que son distinciones extraordinarias. Nosotros tenemos varios caballeros, es decir, gente que recibió títulos monárquicos decorativos, pero en la mayor parte de las situaciones el título, además de un buen prendedor, implica algo de dinero, cuando no tierra, una propiedad o lo que fuera. Tenemos varios títulos honorarios de la nobleza europea para las letras, por ejemplo, ¿sí? Em, el propio, ya me sale García Márquez, pero no es García Márquez, el otro que está casado con la condesa española, ya me voy a acordar, este, escribe en el diario, bueno, se me fue el nombre, ¿sí? Recibió
un título honorario en España por sus escritos, ¿sí? Por su calidad literaria. Entonces, no es como la casta, en donde no hay ninguna movilidad, sino que en el estamento hay una posibilidad que mediante hechos trascendentales, circunstancias especiales, capacidades extraordinarias de la persona pueda cambiar de estamento. Obviamente de manera ascendente estamos pensándolo. ¿Por qué no de manera descendente? Porque del mismo modo que pertenecer a la nobleza tenía todas sus virtudes, quien se portaba mal iba a la guillotina directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, son famosas las 6 esposas de Enrique VIII de la corona británica porque las tuvo que ir matando a todas, o porque lo engañaban, o porque se metían demasiado en las cosas de Estado, o porque eran muy cabronas, terminaban decapitadas, envenenadas y demás, ¿no? Entre las cuales Ana Bolena es la más importante de todas porque Ana Bolena, sí, es decapitada por haberse metido en los asuntos del Estado, por haber tenido interés en participar en una cosa que para el momento era absolutamente de hombres, ¿sí? Interés en el conocimiento de la política, por ejemplo, del reino de su esposo. Entonces, para que aprenda ya de una vez para todas, cortaron la cabeza. Muy típico de la época. Y llegamos, por eso para Marx y para esta época, el capitalismo se presenta como la más liberadora de todas las formaciones sociales, de todos los modos de producción, ¿no? Porque establece un tipo de estratificación que son las clases sociales. La clase social, a diferencia de la casta y el estamento, permite la movilidad de una clase a la otra. Son jerarquías sociales que se basan en la diferencia de riqueza sin restricciones legales para la movilidad de los individuos y de los grupos de una clase a otra en base a sus méritos personales y su suerte, porque acá fortuna es suerte. ¿Sí? Fíjense que la idea de movilidad social ascendente y todo eso solo es posible en el sistema capitalista. ¿Sí? La idea de forzarnos para llegar a ser alguien es una idea absolutamente capitalista. Nosotros mismos somos sujetos capitalistas desde el momento en que abrazamos la idea de que estudiando vamos a ascender socialmente. ¿Sí? ¿Tenemos pruebas de ello? Sí, muchísimas. Conocemos mucha gente que, bueno, pertenece a una clase acomodada porque abuelito hizo una carrera universitaria, eso le permitió tener buenos ingresos, comprar propiedades y la familia fue heredando y si no hay nadie que lo pierda todo en el juego de la borrachera, se van consolidando los patrimonios familiares. Espero que a esta altura estén pensando en sus propias familias y en las familias de los demás que conocen, ¿no es cierto? Cómo se constituye esa acumulación primaria de capital familiar a la que llamamos el patrimonio. Miren, habemos quienes no tuvimos nada que heredar, habemos quienes lo hemos heredado todo, ¿sí? El patrimonio es esa acumulación de capital que se produce en la familia por una conjugación de circunstancias que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con el momento histórico, pero que tiene que ver también con el arrojo que tienen los individuos de esa familia para lanzarse a constituir ese capital heredable, que es el patrimonio familiar. ¿Sí? Por eso, hasta la pandemia, que yo creo que va a producir un cambio importantísimo, ¿no? Porque si algo hizo la pandemia es hacernos dar cuenta de cuánto teníamos de patrimonio o no, de cuánto habíamos equipado en nuestras casas o no, de cuánto de esas amenities habíamos consumido. Había todo un discurso del tipo, ¿para qué vas a mantener una piscina en tu casa con el trabajo que te das si te podés ir un fin de semana a un hotel y disfrutar del mismo servicio? ¿No es cierto? La pandemia nos repliega sobre nuestras propias casas y nos devuelve la imagen del patrimonio que hemos acumulado para vivir.
tanto en los bienes que tenemos de uso disponible como en nuestras cuentas bancarias y en nuestros ahorros. ¿Cuánto podían vivir las familias? Nosotros teníamos los datos estadísticos, Mariana, en 2019 que marcaban que una familia argentina tenía tal nivel de endeudamiento en tarjetas con el ahora 12, ahora no sé cuánto, que las familias no podían sobrevivir en su inmensa mayoría más de 2 meses sin ingresos antes de la pandemia. Así que imagínense cuando cae la pandemia y esas familias no tienen ahorro, no pueden trabajar. No es el caso de Misiones, que salió rápidamente y fue un mal trago, y están habilitadas casi todos los espacios de trabajo. Algunos con muchas dificultades, pero para nosotros el mal trago duró 3 semanas, ¿no? Después fue una apertura progresiva hacia una informalidad económica escalofriante, nunca antes vista, redoblada al cubo, pero la gente está pudiendo trabajar. Eso no sucede del mismo modo en otras ciudades, que cuando se abra veremos el caos hecho edificio, ¿no es cierto? Casas que no se mantuvieron, frentes que no se pintaron, inversiones que no se hicieron, familias que vendieron hasta los anillitos de oro para poder sobrevivir un mes más, y endeudados hasta el rosquete por siempre jamás, ¿eh? Vía reprobado, no sé qué, las empresas, las pymes, gente quebrada y demás. ¿Por qué? Porque la acumulación y la patrimonialización durante bastante tiempo, yo diría que desde los 90 hasta 2010, 2015, 2019, fue visto como atrasado, ¿sí? Como decadente, como innecesario. Un discurso del consumo inmediatista de absolutamente todo. Y cuanto más efímero el consumo, mejor premiado socialmente. Miren, casi era imposible hasta el 2019 para las clases medias decir que no me fui de vacaciones. ¿Cómo que no te fuiste? ¿Y qué vas a hacer de tu vida? ¿Y qué pensás de la vida? ¿Y para cuándo el disfrute? No, es que no me fui de vacaciones porque en realidad, yo qué sé, cambié el auto, equipé el departamento de mi hijo, mandé a mi hijo a la facultad, cualquiera sea la inversión, qué bajón, ¿no? Entonces, las clases que se ordenan jerárquicamente permiten esa movilidad social y permiten esa construcción de ese patrimonio que va a marcar en parte las posibilidades de las generaciones futuras. ¿Vieron cómo para el capitalismo la propiedad sigue siendo central y señera? Acá se largó a llover de una manera que yo no sé cuánto más va a durar la clase, ¿sí? Estoy Tremenda tormenta se viene. Estoy conectada con la computadora, eventualmente puedo conectarme con el celular si se corta la luz, que es lo más probable. Pero bueno, ya si no anda ni internet, voy a estar muy complicada. Bien, entonces, las clases, va a decir Marx, no son situaciones, sino relaciones. Las clases se determinan recíprocamente y se reproducen en conjunto. El obrero se produce a sí mismo y se reproduce como clase. Esto es fundamental, ¿sí? La reproducción de las generaciones futuras se da dentro de una misma clase, salvo que legalmente no hay ninguna restricción para que, si yo nací en una familia pobre, en pata, sin trabajo y analfabeta, no hay ninguna restricción para que yo llegue a la universidad, construya mi pequeño patrimonio, abra mi almacén y me vaya bien, y abra otra sucursal y yo qué sé. ¿Sí? De hecho, todas nuestras historias personales, de ustedes y mía también, se construyen sobre el supuesto de que la educación permite el ascenso social en términos de clase. Y entonces, si uno viene de una clase obrera muy baja, con padres de baja calificación, es posible, mediante el estudio, cambiar de clase social. Si no se pueden remitir a sus padres, remítanse a sus abuelos, remítanse a sus bisabuelos. ¿Cuál era el nivel educativo? Alguno me dirá de ustedes, mi abuelo era el médico del pueblo, pero la inmensa mayoría va a reconocer una generación o dos precedente
en las cuales fueron zapateros, peluqueros, labradores de la tierra, en su inmensa mayoría analfabetos o semianalfabetos. Y ustedes están culminando una carrera universitaria. Cuando hablamos de movilidad social ascendente nos referimos a eso. Si sus abuelos migraron, les harán cuentos de andar en patas, endulzar la leche con batata, ¿no? Son los cuentos de nuestros abuelos migrantes, porque migraron en muy malas condiciones económicas en general. Me río porque, salvo los míos, que no sé lo que hicieron, pero migraron con arañas valencianas al hombro, baúles llenos de ropa carísima, y ellos hicieron al revés, no pudieron subirse del cambio de la producción triguera a la producción arrocera en Entre Ríos, tuvieron que vender todo, y yo ya nací para la desgracia de la familia, en el sentido de que cuando nací, mis abuelos ya habían quebrado, digamos, ¿no? Ya no tenían campo ni nada. Y mi familia se reconstruye totalmente en mi generación, en la siguiente y en la tercera, porque ya hay nietos, bisnietos y tataranietos, a partir de la educación, ¿sí? Del acceso a la educación. Es decir, habiendo perdido el patrimonio familiar europeo, la familia se reconstruye a partir de crecientes niveles educativos, con un esfuerzo enorme, porque ustedes saben lo que cuesta estudiar y ustedes saben lo que les cuesta a sus padres que ustedes estudien, ¿no es cierto? Bueno, son apuestas familiares para la movilidad social ascendente. También la hay descendente. Familias de clase media que no pudieron seguir manteniendo el nivel de clase media y caen en la clase baja. Esa es la gran tragedia argentina del último siglo, ¿no? Las clases generan grupos de estatus, estructuras de poder y lucha de clase. Grupos de estatus porque son individuos que comparten gustos, intereses, consumos particulares, prestigios, relaciones, amistades, gestos, fiestas, espacios de esparcimiento. ¿Sí? Eso constituye un grupo de estatus que se da básicamente por la clase social a la que uno pertenece. Esos grupos de estatus van generando una estructura de poder. Lo vamos a ver mucho mejor con Bourdieu, que desarrolla específicamente estos temas. Aquí quiero ir hacia otro lado. Y por lo tanto, las clases, dice Marx, están en perpetua lucha entre sí. Toda la historia es una historia de la lucha de clases. Va a distinguir, ¿no? Vieron cómo distinguía hoy la estructura y la superestructura, la estructura como relaciones sociales y la superestructura como aparato ideológico, como ideas, como ideología. Va a decir que hay conciencia de clase en sí, ¿sí? Y conciencia de clase para sí. La conciencia de clase para sí en Marx es la conciencia que nos permite darnos cuenta de qué clase es la que estamos formando, básicamente la clase trabajadora, y movilizarnos para la lucha de clases, ¿no? Bueno, esto ha quedado un poco antiguo porque tiene una fuerte una fuerte vinculación con los gremios, con la identificación gremial, con la sociedad industrial, y poco que ver hoy con, por ejemplo, el trabajo flexibilizado, ¿no? Que nos genera conciencia de grupo. Como clases en sí, es decir, como situaciones de clase, van a estar definidas como la pertenencia efectiva a un grupo en base a la ubicación. En los modos de producción, la burguesía es la clase que posee los medios de producción. Genera riqueza a partir de explotar la fuerza de trabajo de otros. Por eso le llama burguesía o clase opresora. Esto es así exactamente y no hay refutación hasta el presente. La única manera de producir y acumular riqueza es explotando fuerza de trabajo ajena. Piénsenlo. Piénsenlo para sus trayectorias profesionales, donde la palabra explotación no tiene que ver aquí con maltratar al otro y pagarle 2 pesos, ¿sí? Sino tiene que ver con poder ocupar, diría el misionero, fuerza de trabajo de otros, ¿sí?
a partir de que podemos emplear, de que podemos tener empleados concretamente, de que podemos tener gente trabajando para nosotros, podemos hacer acumulación primaria de capital. Y les digo, piénsenlo para sus propios proyectos personales, ¿sí? Porque uno estudia en la universidad y trata de recibirse para tener un buen puesto, para tener un buen sueldo, para tener un buen ingreso, incluso para tener un buen buffet de contador con muchos clientes. Hasta allí no hicieron más que emplear su fuerza de trabajo calificada. Lo único que tienen como medios de producción es el conocimiento que están incorporando acá. Fin. No tienen tecnología, no son dueños de tierras, no son dueños de materias primas, no están desarrollando ningún proceso, ni mucho menos están pudiendo emplear fuerza de trabajo ajena. Recién cuando puedan emplear fuerza de trabajo ajena, es decir, hacer crecer su buffet y contratar otros contadores, generar empresas, formar fideicomisos, comprar edificios, vender inmuebles. Recién cuando ustedes puedan explotar fuerza de trabajo ajena, van a poder acumular riqueza. Que riqueza no quiere decir pasarla bien, que riqueza no quiere decir tener lo necesario o vivir con dignidad. Estamos hablando de capital. Ya vamos a hablar sobre esto. La otra clase en el capitalismo, o el modo de producción capitalista, es el proletariado, que tiene como única propiedad no medios de producción, sino lo único que tiene para ofrecer en el mercado, dice Marx, es su propia fuerza de trabajo, a cambio de un salario, porque Marx describe un capitalismo que es industrial, de una relación muy estable entre quien toma empleados, el capitalista, y quien vende su fuerza de trabajo, el proletario, ¿sí? El proletario, que hoy diríamos el trabajador, el obrero, el empleado. Ese es el proletario. Son palabras que han quedado un poquito viejitas en el castellano, ¿no es cierto? Y el burgués, porque yo he escuchado algunas expresiones, te estás aburguesando, bueno, tiene que ver con eso, cuando uno empieza a tener gustos más sofisticados, seleccionar la ropa por determinada marca, los espacios de encuentro de acuerdo al estatus que tengan, pero en realidad el burgués para Marx no es un estilo, un gusto, una práctica social, sino que lo remite nuevamente a las propiedades, a las relaciones sociales de propiedad. Burgués es aquel que tiene la propiedad privada de un medio de producción, sea materias primas, tierra, conocimiento, tecnología. Bueno, rápidamente, primero para él eran estas dos clases en lucha consciente, porque obviamente, decía Marx, el proletario va a querer siempre hacer el menor trabajo posible y obtener el mayor salario posible. Y el burgués va a querer exactamente lo contrario, extraer la mayor cantidad de fuerza de trabajo al menor valor posible. Esta es una lucha, dice Marx, estructural, no se salda dentro del sistema capitalista porque hay intereses que son antagónicos y contrapuestos. ¿Sí? Para él esto no tenía solución. Si Weber y Marx eran teóricos del consenso social y era posible dentro del capitalismo hacer unos arreglos menores, unos parches, unos maquillajes, unas pintaditas aquí y allá para que todo funcionara bien, para Marx no hay posibilidad de que las cosas funcionen bien en el capitalismo, porque la contradicción estructural de clases no se puede saldar con acciones menores de corrección o de maquillaje, ¿sí? Burgueses y proletarios en el sistema tienen intereses contrapuestos, estructuralmente contrapuestos, ¿sí? Bueno, le hacen ver que hay un pequeño grupo que no sería clasificable ni como burgués ni como proletario en sus términos, que seríamos todos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué digo todos nosotros? La pequeña burguesía, una clase intermedia entre el proletariado y el burgués,
que posee algún medio de producción, pero los tiene que utilizar ella misma aplicando su propia fuerza de trabajo. Allá está el contador aplicando su conocimiento hasta las 2 de la mañana porque cierra balances. ¿Qué tiene como propiedad privada? Su conocimiento como medio de producción, la formación científica específica para hacer ese tipo de trabajo. Es lo único que tiene un contador, que es lo único que tiene un antropólogo también, ¿no es cierto? Un conocimiento específico que va a cualificar la actividad de tal manera que yo misma puedo trabajar, ¿no? Como cuenta propista, como profesional independiente, para nombrarle las profesiones de ustedes y mías, ¿no es cierto? Es una clase intermedia que posee medios de producción, pero que los utiliza ella misma. Es decir, no tiene suficientes medios de producción como para ocupar fuerza de trabajo ajena. Y esa es la tragedia del pequeño burgués. Logra determinado nivel de consumo, logra determinado estilo de vida, muchas veces logra la aquiescencia de la burguesía en tanto y en cuanto es admirado por sus conocimientos, por su talento, por su arte, por su ciencia, ¿sí? Pero de todas maneras, en términos estructurales, va a decir Marx, el pequeño burgués no puede usar fuerza de trabajo ajena y constituir patrimonio y riqueza a partir de ello. Solo cuando lo logre va a poder comenzar su trayectoria como burgués. Es decir, va a poder patrimonializar y acumular fuerza de riqueza personal o familiar, depende de cuál sea su estructura de vida, ¿no es cierto? Entonces, algunos desarrollan, aquí muchos de ustedes se sentirán identificados, aunque no lo sea de manera consciente, lo que es la empresa familiar, la pequeña empresa familiar, el pequeño emprendimiento familiar, tiene que ver con este intento de poder acumular cierto nivel de capital para explotar fuerza de trabajo ajena en términos materialistas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos clases sociales estructuralmente contrapuestas, burguesía y proletariado. Y una clase intermedia, que es la pequeña burguesía, que posee algún medio de producción, pero que lo puede utilizar solo ella misma, aplicando su propia fuerza de trabajo, ¿no? De pronto, si una persona acumula un pequeñísimo, recontra pequeñísimo capital y se compra una máquina, qué sé yo, ensachetadora, ponele, ¿sí? Y empieza a cerrar sachet de leches, no va a convertirse inmediatamente en burgués. Va a ser un pequeño burgués. Va a tener un pequeño capital que si mañana no quiere ensachetar más, lo vende y recupera su inversión, ¿sí? Y aquí no entran los autos, por favor. El auto es un bien de uso bastante carito, pero que se deprecia en su propio uso y por lo tanto no constituye capital, ¿sí? Es uno de los bienes que tenemos, como la cantidad de camisetas que tenemos para ponernos, nada más, un poquito caro nada más, ¿sí? Entonces, también observa Marx en ese primer capitalismo industrial que hay una gran masa de desocupados. Y entonces él se dice, los desocupados no son gente que sobra, porque si fuera gente que sobra, moriría y nos desharíamos de ellos rápidamente. Alguna función en el sistema capitalista deben ejercer estos desocupados para que persistan, ¿no? Entonces lo llaman ejército de reserva. ¿Ejército de reserva de qué? De reserva de fuerza de trabajo, ¿sí? Bueno, el lenguaje ha quedado un poco viejo, ya les advertí. Para decir, los trabajadores desocupados tienen una función en el sistema capitalista y esto no ha sido refutado hasta la actualidad y de hecho efectivamente así funciona, por eso estudiamos Marx. ¿Cuál es la función de tener tamaña cantidad de desocupados? Para algo sirven, ¿sí? Nosotros tendemos a pensar que lo que consideramos que está mal
Es un error, es un descuido, es una mala administración, yo qué sé, ¿sí? Bueno, para Marx, todo lo que está mal tiene una función dentro del sistema o desaparece. La función del ejército de reserva y de los trabajadores desocupados es crucial para el sistema capitalista. Presiona el salario a la baja. En una formación social, ponerle la Argentina, que tiene un gran ejército de reserva, es decir, una desocupación en torno al 40% entre la desocupación y la subocupación, la función de ese ejército de reserva es que todos los que tengamos trabajo, por las dudas, ni reclamemos aumento de sueldo. Por eso presiona el salario a la baja. En un contexto en el que hay mucha desocupación, el salario cae, porque peor es estar desocupado. Entonces más vale no chillo, agarro lo que me dan y rajo, ¿no? Para decirlo de una manera vulgar y jocosa, que no tiene nada de gracioso. Porque tenemos en un lugar gente sufriendo porque no tiene trabajo, y cuando uno no tiene trabajo está dispuesto a desarrollar trabajo en cualquier condición y por cualquier precio, ¿sí? Y por otro lado, una masa de trabajadores con salarios muy alicaídos. No es necesario aumentarlos. ¿Por qué? Por simple ley de oferta y demanda, diría el contador. Si hay muchos que quieren este puesto de trabajo, lo voy a ofrecer por el menor valor posible. ¿Se entiende entonces? Cuando preguntamos en Marx cuáles son las clases sociales, tienen que hacer una distinción, ¿sí? Las clases sociales estructurales son burgueses y proletarios, a las que él agrega pequeña burguesía con esta caracterización que di y ejército de reserva. Miren, nos cansamos de corregir trabajos de ustedes en las cuales el ejército de reserva se lo olvidan, porque como una palabra vieja que no la pegan con nada, pero tradúzcanlo como desocupado para poder entender, ¿sí? ¿Por qué persisten esa enorme cantidad de gente cuya fuerza de trabajo nadie reclama y cuál es su función? Su función es presionar el salario a la baja. Y no son los empleados de reserva, porque eso suelen poner en los parciales, que son empleados que están de reserva, eso está mal. Eso está muy mal. Además, ¿cuáles serían los empleados de reserva? No hay empleados de reserva, ¿no? No, por eso, pero como suena ejército de reserva, me cansé de leer empleados de reserva o gente que está en espera para el trabajo, cosas así que no tiene nada que ver. El ejército de reserva son los desocupados. Presionan el trabajo a la baja, el salario a la baja, perdón, ¿sí? Entonces, hay una contradicción estructural de las clases sociales. Cuando hablamos de contradicción estructural es que no se puede subsanar dentro del modo de producción. Por eso para Marx la única salida o la única solución a esta contradicción estructural de las clases en el capitalismo es la salida a un modelo socialista. ¿Qué hace con el socialismo? Produce la abolición total de la propiedad privada de los medios de producción. Como se da cuenta que esto va a ser medio compliquetti, ¿cómo voy a expropiarle a la gente sus fábricas, sus tierras, sus herramientas, ni que hablar de su conocimiento? Entonces, él sostiene que inicialmente, para pasar del modo de producción capitalista al modo de producción socialista, se tiene que dar por un proceso revolucionario, necesariamente armado, belicoso, violento. Porque obviamente quien posee los medios de producción no va a querer entregarlos así fácilmente. Y por lo tanto, va a pasar por una fase inicial a la que él llama la dictadura del proletariado. Fase, ¿sí?, que aplicó fundamentalmente la Unión Soviética en su intentona, digamos, ¿no? Pasa que
esa dictadura del proletariado termina generando cuadros dirigenciales del partido. Lo mismo sucede en Cuba, personas que terminan teniendo prebendas, cobrando coimas, dedicándose a la rapiña, a la corrupción, y por lo tanto el sistema se pudre por dentro. No hay ninguna experiencia que haya atravesado esta primera fase. Por eso decimos intentos de modo de producción socialista, ¿no? Digo esto para los más utópicos que estén pensando en la salida al socialismo, y lo digo sobre todo porque por primera vez en muchos años en la provincia de Misiones los partidos de izquierda logran más del 5% de los votos. En las mejores elecciones habían logrado hasta un 2% y ahora es tanto el descontento que se vota socialismo en sus distintas vertientes partidarias, ¿no? Que no dejan de ser dentro del sistema capitalista, por supuesto, por eso se presentan como partido político. Entonces, las clases se diferencian por la manera en que participan en las relaciones sociales de producción en relación a la propiedad, al control de los medios de producción y a las formas de apropiación del excedente. Toda lucha de clases es una lucha política, ya que toda clase que aspira a implantar su dominación tiene que empezar conquistando el poder político para poder presentar su interés de clase como el interés general de la sociedad. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, porque hay que tener poder político para instalar las propias ideas como las ideas de todos, ¿no? Y aquí, en el capitalismo, solo con una gran acumulación de poder fue posible instalar las ideas dominantes del capitalismo como deseables para todos. Libertad, igualdad, democracia, ¿sí? Son ideas que sostienen al modo de producción en la perspectiva de Marx. Propiedad privada, derecho de la propiedad privada, ¿sí? Derecho a la riqueza, son todas ideas que están sosteniendo esta contradicción estructural de clases. Bien, ¿se acuerdan que vimos con Weber que el capitalismo surgió en base a la coincidencia histórica de la reforma del calvinismo dentro de la Iglesia Católica y su aparato de ideas diferenciado y su ideología centrada en la profesión, el ahorro, ¿se acuerdan, no? De la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Marx le responde, ¿sí? Y Marx ya saben que es un pichado, dirían los misioneros, responde a través de los diarios, a través de las publicaciones de manera absolutamente virulenta, porque es un confrontativo, sin medias tintas, y no trata de agradarle a nadie, menos si cree que tiene razón en términos de conocimiento. Entonces le contesta a Weber que ni calvinismo ni nada. Dice, se dieron 3 condiciones fundamentales para que aparezca el capitalismo como modo de producción. Una acumulación de riqueza monetaria derivada de la conquista, entre las cuales la de América ya le conté la más importante, el comercio que deja mucho beneficio, y la usura. ¿Saben lo que es la usura? Es una figura legal, ¿eh? Es una palabra antigua, pero es una figura legal. ¿Qué es la usura? Pregunto, y espero respuesta. ¿Qué es la usura? ¿Cuándo le decimos a alguien que es usurero? ¿Han escuchado esa palabra o no? ¿Puede cobrar más que lo normal? Sí. Ay, no escuché. ¿Quién habló? Mucho más alta que las normales y se dice que son tasas usureras. Cuando hay un cobro mucho más alto de lo legal, vamos a decir. Exacto, tasas usureras, ¿no? Y por eso nosotros decimos, ese tipo es un prestamista, ¿no?
Lo decimos descalificándolo. Un tipo oscuro, un tipo complicado. Nunca he escuchado que digan, esa es una prestamista, casi siempre asociado a los varones. ¿Qué quiere decir que alguien es prestamista? Lo que dice el compañero Gastón Varela. Es decir, alguien que presta y cobra por lo que presta intereses usurarios. De tal suerte que me prestó 10 y le tengo que devolver 70 en un plazo muy breve. Bueno, creo que hay muchos problemas en los sectores populares con qué tipo de préstamos usurarios en la actualidad. ¿Quiénes son los prestamistas? A tasas descomunales y que cobran o cobran, ¿eh? ¿Saben o no? Qué poca Colombiano. calle, ¿eh? Qué poco barrio tienen ustedes. A ver, Gastón, ¿quiénes son Hace los poco prestamistas en los sectores sentido que populares? los principales usureros últimamente venían siendo los colombianos acá. Exacto, ¿sí? Y no estamos haciendo discriminación étnica, ¿sí? Ni xenofobia, porque no todos los colombianos son usureros, ¿sí? Pero sí se ha instalado en Argentina varios grupos delictivos colombianos que se dedican a la usura. Miren, y cobran o cobran, ¿eh? Cobran o cobran y con intereses altísimos y van a ofrecerte, cumplen una función social, dice Marx. Y esto es exactamente así. Miren, los préstamos que otorgan los colombianos no los otorga el Banco de la City. Es decir, encuentran en nuestros países, no solo en Argentina, pero fundamentalmente han migrado a Argentina, estas mafias de usureros encuentran un nicho de mercado que nadie atiende. La del proletario, la del trabajador de muy bajos ingresos, que de todas maneras, así como ustedes necesitan un crédito para cambiar la moto, ellos necesitan un préstamo para cambiar la heladerita, comprarse un sillón, ¿sí? Tener una tele nueva o lo que fuera, ¿no? Consumos mínimos, porque son préstamos pequeñísimos, que estos prestamistas a altos intereses se encargan de cubrir esa necesidad, que es una necesidad de financiamiento existente. Los pobres también necesitan créditos, necesitan tanto como quien quiera hacer una inversión para aumentar su capital. Entonces, él va a decir, la acumulación de riqueza monetaria deriva de la conquista, armas, ¿no? Guerra, del comercio y de la usura. Fue necesario esto a escala global para que surja el capitalismo. Una estructura rural que en un momento dado permite liberar al campesino y lo obliga a vender solo su fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un salario que le permita adquirir valores preexistentes. Esto también se logra mediante la usura, ¿sí? Una de las formas históricas de lograr que el pequeño campesino tenga que salir de sus tierras es mediante el endeudamiento a tasas usurarias, ¿sí? Créditos para que plante, créditos para que coseche, pero resulta que la cosecha salió mal y entonces ya contrae una deuda bancaria que puede saldar antes de fundirse completamente y que el banco le ejecute sus tierras, vendiéndolas o cambiándolas por una casita en el pueblo y con el resto paga la deuda y se queda tranquilo, dice el campesino que vendió su chacra. Asesores, ustedes, un campesino les hace el cuento de que está endeudado y que prefiere tranquilidad y que por eso va a vender la chacra y con eso se compra una casita en Garupá, Candelaria, Santa Ana, se acerca a la civilización y que después va a ver qué hace. Es un campesino fundido con todas las letras, ¿sí? ¿Por qué? Porque acaba de perder su medio de producción, la tierra.
su conocimiento aplicable, porque él es de tarea, de formación y de experiencia agricultor. ¿Qué es lo que va a hacer en un asentamiento del borde de la ciudad? Ni siquiera sabe cómo moverse en ese entorno, ni siquiera sabe cómo moverse en un entorno urbano. ¿Qué trabajo va a conseguir? ¿Qué trabajo consiguen los productores que pierden sus tierras y se acercan a la ciudad? Corta pasto. ¿Sí? Y ahí empieza una larga cadena de pobreza y marginalidad. ¿Por qué corta pasto? Y porque se parece bastante a lo que hacía en la chacra y tal vez entre las cosas que pudo salvarse, algunos pesitos para comprarse una cortadora de pasto. Una historia muy repetida, gente. ¿Y cómo hace una persona que perdió una chacra? Ustedes saben el precio que tiene la tierra, debieran saberlo todo el tiempo. Cuesta varios miles de pesos una chacra, ¿no es cierto? Cortando pasto es muy difícil que vuelva a recuperar su chacra. La perdió para siempre, para ser un qué, un marginal en el sector urbano. Entonces, en algún momento, por alguno de los constreñimientos que genera el propio sistema para poder hacerse de fuerza de trabajo, endeuda a los campesinos, le quita la tierra, de eso se ocupa el banco y ese campesino ¿dónde va? A las fábricas que necesitan fuerza de trabajo y que para la época son lugares tremendamente insalubres, ¿no? Donde les debo todas las medidas de seguridad e higiene de las que gozan hoy los empleados en una fábrica. Y en tercer lugar, la existencia de un artesanado urbano o de una ciudad incipiente que brinda algún tipo de servicios. Así ese artesanado sea fabricante de zapatos, fabricante de ropa, fabricante de caramelos, pero que pueda producir algo artesanalmente y vender. Son las tres condiciones que para Marx, ¿no? Porque volvemos a decir, su teoría es materialista, si bien reconoce la existencia de la ideología, la superestructura, el aparato ideológico, va a decir lo que define un modo de producción son las relaciones sociales de propiedad. Fin de la conversación. Por lo tanto, para explicar por qué surge el modo de producción capitalista, se fija en las relaciones de producción. Un grupo que genera riqueza de manera extraordinaria, un grupo que se ve obligado a vender sus pertenencias y ofrecer en el mercado solo su fuerza de trabajo y algunas artesanado urbano incipiente al menos. La ciudad como la conocemos hoy. Relaciones capitalistas. Lo específico del capitalismo es el ocultamiento de las relaciones de clase. Las clases dominantes ocultan la contradicción estructural exaltando las ideas de igualdad y de libertad, presentando las relaciones de clase como un intercambio entre individuos libres e iguales ante la ley. Por eso, toda la crisis actual en términos de legalidades, toda la problematización que tiene que ver con los migrantes, con los desplazados, tienen los mismos derechos, no tienen los mismos derechos, todas las discusiones que vienen a colación de quiénes pueden votar, de quiénes deberían votar y quiénes no, atentan contra el propio sistema capitalista. ¿Sí? Por eso no pueden progresar, porque las bases del sistema capitalista es el ocultamiento de la explotación, exaltando las ideas de que somos todos iguales, exaltando las ideas de que somos todos libres. Bueno, vemos algunos más libres que otros, ¿no? Porque si a ustedes les está picando la panza de hambre y no saben con qué la van a llenar hoy, el margen de libertad de ustedes está bastante acotado y restringido, ¿sí? Libertad. ¿Qué es libertad? Libertad para vivir mal. Libertad es una idea maravillosa, ¿sí? Pero decir que todos los individuos estamos en condiciones de igualdad y de libertad es bastante erróneo, porque algunos somos más iguales que otros, como dice el refrán popular, y otros tienen cadenas más flexibles que los demás. Entonces, ¿por qué lo presenta de este modo? Porque para que el sistema funcione tiene que presentarse el mercado como el escenario al cual todos acudimos
en condiciones de libertad, es decir, por nuestra propia voluntad, y en condiciones de igualdad. ¿Para qué confluimos en el mercado? Los unos para ofrecer sus fuerzas de trabajo, que es lo único que tienen para ofrecer el mercado, y los otros para comprar esa fuerza de trabajo, para aplicarla a sus medios de producción y generar cada vez mayor riqueza. El capital entonces supone concentración de fuerza de trabajo, materias primas e instrumentos, más medios de subsistencia. Comida, abrigo, lugar de descanso, cobijo, que son condiciones indispensables. Comer, dormir y asear no son condiciones indispensables para que la fuerza de trabajo cada mañana tenga condiciones espirituales, dice Marx, de ofrecer su fuerza de trabajo al mercado. Aunque algunos días nuestras fuerzas espirituales están en mejor estado que otras, ¿no? Les pasará a ustedes. Algunos días tienen ganas de estudiar y otros días se preguntan qué diablos hacen estudiar. Normal, ¿eh? Muchas veces se van a preguntar, ¿y si dejo? Sobre todo cuando las cosas se complican. Bueno, es más fácil decir la vuelvo a cursar a decir abandono la carrera, pero muchos no logran eludir el dejarlo como coartada para superar, ¿sí?, el bajonazo que implica no estar dispuesto a estudiar, con toda la parafernalia de justificaciones que quieran. Los trabajadores también se deben levantar cada mañana y preguntarse, ¿y si falto? No, mejor no falto. ¿Sí? Por eso hablo de las fuerzas, por eso Marx habla de las condiciones espirituales de la fuerza de trabajo. Desarrolla dos tipos de relaciones entre el capital y el trabajo libre. La relación manufacturera, trabajo congregado en un lugar y dirigido, y la gran industria que combina la fuerza de trabajo entre cargos dirigenciales y operativos, ¿no? De trabajadores y capataces, básicamente. Me voy a quedar por aquí porque para explicar la mercancía tengo que pasar a una cosa bien gorda que me la voy a reservar para el día jueves, que es el día que vamos a terminar la teoría materialista, ¿sí? Así que dejo de compartir pantalla, conversamos, hacen preguntas, dan ejemplos o lo que sea. Preguntas. ¿Entendieron la formación social y lo compleja que va a ser responder esa pregunta en el parcial? Referencias de tiempo, de espacio, referencias a qué hay en la estructura, qué hay en la superestructura de esa formación social, cuál es el modo de producción, que les dijimos que somos buenitas y nos ponemos siempre en formaciones sociales capitalistas, porque nos interesa que aprendan esta, ¿sí?, que es donde probablemente salvo revolución socialista mediante cambio de sistema que nunca está descartado, porque ustedes ya saben que una de las cosas que sostiene Marx es que el sistema capitalista o el modo de producción capitalista, como todos los anteriores, va a ir teniendo crisis sucesivas hasta que una de esas crisis no va a poder superarla y va a marcar el pasaje de un modo de producción al otro. En el caso de la crisis del modo de producción feudal, simplemente el vulgo, el pueblo, invadió el Palacio de Versalles y chau feudalismo. Fácil, ¿eh? Facilísimo. Eso mismo Profe, se replicó ¿podría en los Commons, repetir? en Polonia, llegó a los confines de América Latina y listo. Abandonado el feudalismo. Reina de belleza para la revista Hola, qué sé yo, para las revistas de Chimentos, la monarquía relegada a un papel diplomático y protocolar, y se pasa al modo de producción capitalista. Tenemos la fuerte sospecha de que el abandono del modo de producción capitalista y la salida hacia un modo de producción socialista, si es que se cumple
la teoría materialista va a ser bastante más complejo, porque si algo hemos visto en el siglo XX y XXI, pero sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, es que el sistema capitalista está en crisis continua, cada vez más profunda, a las que le llamamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Primero le poníamos nombres de países, ¿no? La crisis tango, la de tequila, depende del país y de la bebida del país. Después le llamamos burbujas, miren qué paradoja, ahora le llamamos burbuja a un lugar que nos preserva, ¿no? A un grupo humano pequeño reducido de relaciones controladas para que no se dispare la pandemia, pero les llamamos burbujas, ¿no? La burbuja inmobiliaria que explota en Europa en 2008, y así sucesivamente. Fíjense que las crisis se reproducen, se aceleran, a tal punto que desde el 2008 para acá vivimos en estado permanente de crisis por distintas razones. Pero el sistema se fortalece con cada crisis en lugar de deteriorarse. Y uno mira los indicadores y Marx viera nuestros indicadores. 1.000 millones de pobres hambreados, es decir, de indigentes, en 7.000, 1 a 7, esto no puede sostenerse. Y sin embargo se sostiene. ¿Sí? Una hiperconcentración de la riqueza hasta el paroxismo. Ayer, no sé por qué, me aburro mirando televisión y me duermo. No duro más de media hora frente al televisor. No sé si tengo un sillón demasiado cómodo, pero apoyé la cabeza, me quedo dormida. Pero pasé parada frente al televisor y me quedé mirando porque vi que Mayweather, no sé absolutamente nada de boxeo, y les aseguro que me duelen a mí esas trompadas no miro boxeo. No me gusta el boxeo, pero eso soy yo. Vi que Mayweather tenía una fortuna personal equivalente a nuestra deuda externa, decían los periodistas, ¿no? Por esta pelea escandalosa, que parece que hubo un acuerdo, no entiendo muy bien cómo es la cosa, pero la cuestión es que lo que quedó al desnudo es que organizaron un espectáculo, se pegaron tan poco que en el segundo round se terminó la pelea, o sea, ni siquiera le dieron el show a los que pagaron la entrada y a las empresas que hacen el sponsoreo, y embolsaron una fortuna por igual quien ganó y quien perdió la pelea. Bueno, por eso digo, un sistema que está generando una masa de indigentes hambriados inusitada, de millones de personas. Y por el otro lado, personas tan pero tan ricas, con riquezas que equivalen a la deuda externa o al PBI, incluso de algunos países, concentradas en una persona, ¿sí? Que tendrá sus distintas esposas, que se divorcia, que tiene 2 o 3 hijos, pero que esa riqueza no se va a distribuir en más de 20 personas. Bueno, es un sistema que funciona extraordinariamente mal, pero se sostiene. ¿Qué más? Hola, ¿están? Profesora, acá en el chat una compañera pregunta si podría repetir el nombre de la película de la caída del feudalismo. María Antonieta. María Antonieta. Gracias. Es bien hollywoodense, con mucha deco y demás, pero muestra la decadencia de Versalles, la decadencia de la dinastía de los Luises en Francia y cómo vienen las advertencias. Pero yo miré ahora en pandemia, cuando estábamos encerradísimos ahí en Netflix, vi otra que se llamaba, creo que Luis XVI, ¿puede ser? Googleen un poquito. Me reenganché, miré como 20 capítulos. Mostraba lo mismo, pero en más cantidad de... Yo nunca me acuerdo lo que miro porque he decidido que no voy a poner cabeza en el cine. Entonces miro, mi esposo elige y yo, si me divierte, la sigo, y si me aburre le pido que ponga otra cosa. Ni siquiera sé buscar en Netflix. Eh, ¿No era esa Versalles? Esa misma, Versalles se Ah, llama. Sí, Versalles, Versalles. Luis XVI, Esa es la no. miniserie de muchos capítulos que no sé si se van a bancar. Yo porque lo miro y digo, ay, qué lindo, esta es la caída del feudalismo, el pasaje. Miro Marx ahí, cómo fue, cómo se va dando la contradicción, y además es muy linda la producción, con mucho dinero.
Pero si no quieren ver algo más corto, María Antonieta, que cuenta la caída de Versalles desde la perspectiva de María Antonieta, que no dejó de ser una reina desplazada, ¿no? De hecho, dentro del Palacio de Versalles se portaba tan mal María Antonieta que, bueno, pobre, le tocó el rey gay, o sea que la casaron para guardar las formas, si hay un rey hay una reina, pero el rey se la pasaba metiendo varoncitos en su cuarto y entonces ella se arma un palacio aparte dentro de Versalles, está ahí, bueno, hace lío, se queja y demás. Y entonces esa película, María Antonieta, van a ver la caída del feudalismo en 2 horas, y en cambio en Versalles, si se enganchan, yo me enganché, me reenganché. Mi esposo también, no sé si calla y otorga, pero se miró todos los capítulos conmigo. No sé, Mariana, si vos viste Versalles. No, no, pero la voy a mirar porque varios ya me recomendaron. Lo que pasa es que yo soy así como vos. Llega la noche, pongo la cabeza en la almohada y no llego ni a los títulos. Exactamente. Por eso digo, lo hice en pandemia, que estaban tan restringidas nuestras actividades, Sí, que yo a las 9 de la noche podía estar mirando una película, y de hecho nos obligábamos en nuestro hogar a mirar algo para sacar la cabeza de la computadora y trabajo, porque ahora paso 10.000 sí. horas en Zoom. Entonces ya lo único que no quiero es mirar una pantalla, y he dejado totalmente de mirar hasta las películas recreativas en los últimos 4 meses. Si me voy a recrear, agarro campo. Voy a la chacra, ahí me recreo. Casa, frente a la pantalla, no. Bien. ¿Alguna otra pregunta o cerramos por aquí? Ya estamos en horario igual, ¿sí? Nos vemos el jueves, Mariana. ¿Vas a Jueves. Profe, una pregunta, Sí. ¿esto ya está subido al aula o no todavía? No, ahora subimos. Está Ah, todavía bueno, acá. gracias. No está porque hicimos un solo Power. Están abiertos los textos, pero el Power hice uno solo para todo Marx. Pero Ah, lo subimos, no hay problema. ¿Está? bueno, profe. Vamos a ver el jueves la última Gracias, parte. Nos profe. vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Hasta ¿Tomaste luego. asistencia, Marianita? Roa no apareció. Sí, no, apareció Roa, pero no, vos le estás buscando a Roa, no me acuerdo el nombre, la que estaba era Norma, hay 3 Roas. Roa varón, no me acuerdo el nombre. No, no apareció. ¿Estabas con él, te mandó correo? Sí, me manda